tren todos los días pasa, pero si no te subís, se subirá otro. Sería interesante preguntar, ¿se puede tener resaca sin haber bebido? ¿A qué se debe el síndrome de autodestilación? Es una enfermedad rara. No existen suficientes casos estudiados. La mejor descripción científica apareció en el 2005, a pesar de que se conocía en las décadas del 70 y el 80. En el 2016 se detectaron solo 100 casos en los Estados Unidos y en el Japón. Al igual que en la mayoría de las enfermedades alimentarias raras, el único tratamiento para este trastorno es llevar una alimentación libre de hidratos de carbono y de azúcares. ¿Cómo se produce? Cuando la persona afectada con este síndrome acumula la levadura, destila su propio alcohol en los intestinos, que hace que este hongo transforme los hidratos de carbono y los azúcares digeridos en alcohol y que pasen a la sangre directamente. Todos tenemos algo de levadura en el intestino en cantidades pequeñas. Cuando comemos alimentos que tengan azúcares e hidratos de carbono, aunque una parte se transforme en alcohol, el hígado elimina esta mínima dosis de alcohol, evitando así el estado de embriaguez. ¿Cuántos pensarán cómo una persona que no ingiere ni una gota de alcohol puede presentar un síndrome de autodestilación? Sería interesante que se tomara con seriedad, ya que ocasiona efectos negativos en las personas que la padecen y es un trastorno poco estudiado. Las personas afectadas presentan todos los síntomas de una resaca sin haber ingerido una sola gota de alcohol. ¿Cómo se detecta el padecimiento de este síndrome? El paciente puede examinar estos efectos: síndrome de fatiga crónica, eructos, mareos, boca seca, desorientación sin haber tomado una gota de alcohol, lentitud para hablar, pérdida del equilibrio, náuseas, vómitos, síndrome de intestino irritable. Una persona que no toma bebidas alcohólicas, si presenta estos efectos secundarios señalados, debe acudir al especialista para que sea diagnosticada. ¿Por qué se produce este síndrome? Las dietas altas en carbohidratos y azúcares pueden desencadenar el padecimiento de manera más aguda, con algunos tipos de levaduras que son peores que otras, como la cándida. Este tipo de enzimas se alimenta de azúcares, no solamente de levaduras. Asimismo, se considera que las grandes cantidades de enzimas en el hígado también pueden causar este problema. El síndrome de autodestilación puede hacer que el paciente se sienta ebrio con solo comer hidratos de carbono, muchas veces inmediatamente y otras veces un par de días después. Las experiencias en los pacientes con este trastorno varían de una a otra persona, pero muchas refieren que cada vez que lo experimentan sienten una terrible resaca posterior. No se debe por el consumo de levaduras, sino por una alteración severa de la flora intestinal, como por ejemplo después de un tratamiento prolongado con antibióticos. Esto provoca un deterioro de la microbiota intestinal normal, que puede bajar de los 8 trillones que tenemos habitualmente a 4 trillones. Los elementos patógenos que causan este problema intestinal, las levaduras, aprovechan la oportunidad de provocar alguna enfermedad. ¿Qué cantidad de levadura puede resultar excesiva en el intestino delgado y crear alcohol puro que sea directamente absorbido en el flujo sanguíneo? Como dije antes, normalmente en el intestino se encuentran las levaduras, pero nuestra flora intestinal no les permite actuar negativamente. Cuando nuestra microbiota se encuentra disminuida,
estas levaduras proliferan a gran velocidad, pudiendo multiplicar el número 1 millón de veces. ¿Qué es la microbiota normal? Es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares, tales como los humanos. ¿Cuáles son los alimentos que suelen contener grandes cantidades de levaduras? En el intestino tenemos levadura, por eso no es cuestión de pensar en alimentos ricos en levaduras, sino en que estas personas que padecen de esta enfermedad deben excluir los alimentos ricos en azúcares e hidratos de carbono, aquellos que fermentan por las levaduras. ¿Cuál sería el tratamiento? Como en la mayoría de las enfermedades alimentarias raras, no existe un tratamiento que cure dicho trastorno. Lo único que pueden hacer los afectados por esta enfermedad es evitar aquellos alimentos que contengan azúcares e hidratos de carbono y reponer la flora intestinal lo más rápido posible, con probióticos en dosis elevadas y con alto contenido de gérmenes, de manera que la dosis sea 20.000 millones diarios durante un mes aproximadamente y repetir cuantas veces sea necesario. Que el alimento sea un medio de vida y no de tu destrucción. ¿Puede una persona vivir sin hidratos de carbono? ¿Se pueden prevenir enfermedades sin la fuente indispensable de fibra que proveen tanto las verduras como las frutas, los cereales integrales, por ejemplo? Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cerebro. Por eso, cuando se reduce el consumo, el cerebro funciona con menos combustible, al tener pocas reservas de glucógeno, y se va a agotar el glucógeno. El cuerpo va a transformar la grasa y va a liberar cuerpos cetónicos, que son las cetonas, que son pequeños fragmentos de carbono que producen el mal aliento, la sequedad bucal, cansancio, debilidad, mareos, insomnio, náuseas y confusión mental. Cuando no consumimos hidratos de carbono, se pierde más agua que grasa, se pierde además peso. Cuando los hidratos de carbono se almacenan en forma de glucógeno, cada gramo de reserva de hidratos de carbono almacena 3 a 4 veces su peso en agua. Va a disminuir los niveles de energía. Los hidratos de carbono, como los granos enteros, son una fuente importante de hierro, magnesio, vitaminas del grupo B, las cuales son fundamentales para mantener los niveles de energía. Si faltan los hidratos de carbono, que son la fuente preferida de combustible del organismo, el funcionamiento va a ser más lento. Al no ingerir hidratos de carbono, fibra puede tener la tendencia de tener constipación. Los granos enteros, el salvado de trigo, las legumbres, las frutas, las verduras crudas presentan fibra que es necesaria para prevenir la constipación. Además, estabilizan los niveles de glucemia en sangre, reducen el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Al no ingerir hidratos de carbono, hay una tendencia a tener mal humor. Los carbohidratos, junto con alimentos ricos en triptófano, aumentan los niveles cerebrales del neurotransmisor serotonina. Por eso hay que ingerir alimentos como la banana, pescados, leche, huevos, tofu, soja, semillas de sésamo, girasol, calabaza, nueces, maní. Favorecen el estado anímico. Por eso, cuando dejas de consumir estos alimentos, tu buen humor se puede resentir. Cuando realizamos actividad física, se necesita energía que proviene de hidratos de carbono. Cuando no la tenemos, nos va a bajar la energía, va a disminuir los niveles de hidratos de carbono que se almacenan en el cuerpo
y se reduce también la fuerza y la potencia. Pero no todo es malo. Hay algo bueno en todo esto. Un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition apunta a que el alza de los niveles de azúcar en el organismo provocado por los hidratos de carbono activa los centros de adicción en el cerebro, que genera compulsión posterior cuando se eligen hidratos de carbono provenientes de los alimentos industrializados, no de los naturales. Y ahí la importancia de excluirlos y saber elegir cuáles debemos incorporar a la alimentación diaria y semanal, como ser verduras y frutas crudas, sobre todo, cereales integrales, legumbres, semillas, entre otros.